Este video lo estoy haciendo por amor al arte, porque las posibilidades de desmonetización son altas. El pueblo lo pidió, duró su tiempo, pero finalmente llegó su video de mictología, de hongos psicodélicos. Primero que todo, ¿qué es un hongo psicodélico o alucinógeno? Son hongos que contienen sustancias psicoactivas como la psilocibina. Por tanto, los hongos psicodélicos son hongos que al consumirse pueden alterar el cómo funciona nuestro sistema nervioso central. Ahora bien, se suele usar de sinónimo hongos psilocibios. Sin embargo, son conceptos ligeramente distintos. Los hongos psilocibios son aquellos que contienen sustancias como la psilocibina o la psilocina, sustancias que quiero que recuerden porque van a ser relevantes para el resto del video. El problema es que si usamos esta definición para todos los hongos psicodélicos, estaríamos descartando a miembros importantes, como el caso de Amanita muscaria. Si bien este hongo comparte algunos efectos con los hongos psilocibios, como las alucinaciones y las distorsiones de tamaño, las propiedades y efectos de Amanita muscaria pueden diferenciarse fácilmente. Como quiero hacer un video exclusivamente para este hongo, vamos a dejar estas características para otro día con más tiempo. Sin embargo, me gustaría que tengan en mente que no solo la famosa psilocibina pertenece a los hongos. Sin ir muy lejos, Claviceps purpurea, también llamado cornezuelo del centeno, no era tan regulado en las cosechas como en la actualidad. Y la parte divertida es que dentro de los compuestos que produce están algunos que estructuralmente se parecen al LSD. En la historia se da a entender que este hongo pudo haber sido el responsable de la conocida coriomanía o plaga del baile, durante la cual los habitantes de los pueblos europeos de la Edad Media caían en un trance de baile involuntario. Pero, ¿para qué los hongos desarrollarían métodos de defensa tan complejos como psicodélicos? Se suele decir que surgieron como un intento de controlar plagas e insectos. Otros sostienen que se trata de una forma que tienen ciertos hongos para dispersar esporas, y esto lo hacen a través del estiércol de quienes se alimentaban de ellos. La respuesta es bastante incierta. Podría incluso ser una combinación de ambas, mera suerte, o pudo tener un propósito inicial que simplemente ya no es una preocupación. Tal vez estos psicodélicos naturales servían como una medida para evitar depredadores extintos. Lo que sí es seguro es que la razón detrás de esto no involucra al ser humano. Los hongos psilocibios, por ejemplo, probablemente aparecieron hace entre 10 y 20 millones de años, mientras que la famosa Amanita muscaria ya existía desde hacía unos 60 millones de años. Esto implica que los psicodélicos naturales sí daban algún tipo de ventaja, pues tanto la psilocibina como los compuestos que contiene la Amanita muscaria evolucionaron de forma independiente a partir de una familia diferente de hongos. Por su parte, el género Homo, que es el género en el que estamos clasificados los seres humanos, no parece llevar más de 3 millones de años dando vueltas por ahí. ¿Qué tal si más bien fueron los hongos psicodélicos los que desempeñaron un papel en la evolución humana? Una pieza particular de arte rupestre del 7500 al 5000 a.C. es evidencia de que los humanos tenían conocimiento de estos hongos desde hace bastante tiempo. Para que se den una idea, la invención de la escritura se desarrolló en el 3400 a.C., lo que quiere decir que tenemos evidencia del uso de hongos antes de siquiera tener la capacidad para registrarla. Por tanto, es posible que este uso se extienda más allá de las pruebas que tenemos. Terence McKenna solía hablar de su hipótesis barra teoría, no sé la verdad qué es, del mono dopado, la cual mencionaba que los psicodélicos eran responsables de la evolución de la humanidad. Básicamente dice que nuestras religiones, medios de comunicación y capacidad de empatizar con otros provienen de las experiencias que brindaban los psicodélicos. Es poco probable que podamos resumir 2.8 millones de años de evolución únicamente con aceleradores de dopamina, pero podría indicar algo. Hace un tiempo, en la revista Frontiers in Psychology, se publicó un artículo sobre el tema. Básicamente se menciona que estas características no podrían explicarse con un único factor que las haya causado, sino más bien que se debieron a pequeños pasos que en conjunto establecieron estas prácticas en los humanos. Por tanto, propusieron que los psicodélicos facilitaron la adaptación, pero no son la única razón de que tengamos a los humanos que hay actualmente. Sin tener la capacidad de ver el pasado, no podríamos dar por hecho algo así, pero parece muy probable que nuestros antepasados hayan consumido estos hongos, lo que pudo haber desempeñado un papel importante a la hora de nuestra adaptación. Pero bueno, sé de lo que quieren escuchar y pues soy un hombre débil corrompido por la necesidad de suscriptores, así que ¿por qué no vamos directamente con los hongos psilocibios? La psilocibina y la psilocina son los principales compuestos alucinógenos que se encuentran en ciertas especies de hongos psicodélicos. No solo el conocido género psilocibe entra dentro de la categoría de hongos psilocibios. Cualquier hongo que produzca estos dos compuestos se considera psilocibio. Por tanto, algunos hongos de estos géneros también entran en esta categoría. La psilocina, el compuesto activo derivado de la psilocibina,
psilocibina tiene una interacción bastante curiosa con nuestro cuerpo. No voy a entrar en términos demasiado científicos, lo aviso para que no se me desmaye ningún neurocientífico con esta explicación. Imaginemos que tenemos un chunche de estos al cual le vamos a llamar receptor de serotonina. Al receptor de serotonina le gusta pues la serotonina. Otras moléculas no están diseñadas para ser captadas por él debido a la diferencia en sus estructuras. Sin embargo, resulta que la psilocina tiene una estructura muy similar, la cual sí logra identificar el receptor de serotonina. Debido a este maravilloso error, el cuerpo comienza a producir efectos neuropsicológicos, lo que en el imaginario colectivo llamamos experiencia psicodélica. Pero expliquemos más a fondo lo que conlleva. Hasta hoy no existe una definición clara de lo que son los sentimientos oceánicos. Algunas personas los relacionan con una forma de espiritualidad, con una conexión profunda con el mundo o algo divino. Otros los definen más directamente como un estado de fusión o unidad con todo lo que rodea al individuo. En la inmensidad oceánica la persona puede sentirse sumamente pequeña, pero perteneciente a algo enorme. El ego no es algo inherentemente malo, es algo que tradicionalmente se le conoce como el yo o el sí mismo. En las experiencias causadas por la psilocibina, este ego se vuelve vulnerable. La psilocina cambia funciones cognitivas que relacionamos con el yo, como la conducta dirigida a objetivos, la capacidad de distinguir la realidad de lo imaginado y la percepción del tiempo. Porque sí, al momento del viaje las personas suelen perder la noción del tiempo, lo que puede provocar en ellas el pensamiento de que quedarán en ese estado para toda la vida. Pero no nos adelantemos a los malos viajes, los definiremos luego. Es lo que llamamos ver cosas que no están ahí. Aparecen de repente visiones de objetos que no están presentes. La reestructuración visionaria o de la visión es básicamente el efecto de la psilocina en la forma que tenemos de interpretar las imágenes, incluso con los ojos cerrados. Durante las experiencias, las personas pueden percibir sonidos que no forman parte del entorno en el que se encuentran. Pueden llegar a entender que no son sonidos existentes, como también creer que lo son. Incluso es posible que la persona escuche ruidos del exterior, pero que al momento de que su cuerpo los interprete, les termina dando un significado distinto. Además, está el hecho de que el cerebro se pone como fan de Silkson y parece encantarle generar sonidos, melodías o voces internas con mayor frecuencia. Este último estado abarca experiencias de somnolencia, confusión y dificultad de concentración, distorsión de los estímulos del entorno, pensamientos más lentos y respuestas físicas como moverse o hablar de forma más pausada o torpe. Ahora, si la psilocina es la que interactúa con nuestro sistema nervioso y provoca todas estas cosas, ¿por qué siempre hablamos de psilocibina? Tras el consumo de la psilocibina en humanos, esta se convierte rápidamente en psilocina gracias a enzimas de nuestro intestino e hígado conocidas como fosfatasas alcalinas. Debido a la acción de estas enzimas, casi el 100% de la psilocina se encuentra circulando por el cuerpo entre 30 minutos y 6 horas después de su consumo. Ya que hablamos de consumir los hongos, hablemos un poco más de los sistemas de serotonina. Alterar estos sistemas no parece ser una característica única de la psilocina, pues varios medicamentos como antidepresivos o antipsicóticos también pueden interactuar con ellos. Por tanto, hay que tener mucho cuidado con el consumo de medicamentos si se piensa realizar un viaje con los hongos. ¿Qué podría pasar al consumir psilocibina y un medicamento? Algunos medicamentos, como los antidepresivos tricíclicos, pueden intensificar los efectos de la psilocibina, haciendo que la experiencia sea más intensa. Otros, como los inhibidores de la recaptación de serotonina, pueden reducir los efectos psicodélicos. Recordemos el pasado dibujo. Hay medicamentos específicos que pueden bloquear los receptores de serotonina al tener estructuras similares a la serotonina, y si el espacio ya está ocupado, la psilocina no puede acceder a este. Otra cosa que podría ocurrir es lo conocido como síndrome serotoninérgico. Esta condición es poco común, pero grave. Sucede cuando hay gran actividad de serotonina en el cuerpo. Dentro de los síntomas se pueden resaltar fiebre, confusión o temblores, e incluso podría llegar a ser letal. Sin embargo, hasta ahora no se han reportado casos de este síndrome causados por la psilocibina en dosis controladas. Por último, existen otros riesgos que se deben a la forma en la que el cuerpo procesa la psilocibina. Fármacos como el diclofenaco, un antiinflamatorio, pueden interferir con las enzimas encargadas de descomponer la psilocibina, lo que podría alterar sus efectos. Ahora, queda la gran pregunta, que otros videos han contestado, pero hagamos como que no. ¿La psilocibina es una sustancia segura por sí sola? Pues como todo en la vida, depende. Los psicodélicos no son solo jiji jujuju
jajaja, a menudo se pueden dar lo que se conoce como un mal viaje. Las reacciones adversas varían entre personas y viajes, pero pueden incluir ansiedad, ataques de pánico, visiones perturbadoras o paranoia. La misma disolución del ego de la que hablamos anteriormente puede ser aterradora. El sentir que un sí mismo se ha disminuido o se ha disuelto por completo no es algo necesariamente bonito. Aunque estos sean considerados desagradables, se ha argumentado que tales experiencias pueden ser positivas en algunos casos, pero eso tal vez lo pueda explicar en otro video, aunque dependerá del éxito de este. Quizá dentro de lo más relevante de estas experiencias es que varios estudios indican que el set y el setting del consumo de sustancias influyen en la forma en que las personas responden. Set se refiere a los factores individuales, tales como la personalidad y el estado de ánimo, mientras que setting es el entorno social y cultural en el que se disfruta del psicodélico. Por esto se suele utilizar la ayuda de un sitter, un acompañante que no probará las sustancias y que en su lugar velará por la seguridad de aquel que quiere darse el viaje. Según lo que me han dicho, es preferible que el sitter ya haya probado las sustancias en algún momento de su vida, pero mientras tenga los conocimientos para ayudar a controlar el ambiente de la otra persona será suficiente. Ahora bien, esto es durante las experiencias. A nivel general, la psilocibina tiene un perfil de seguridad bastante favorable. Entre las razones de esto destacaría el hecho de que su dosis letal suele ser inalcanzable. Parece ser de los psicodélicos más seguros, pues tiene baja incidencia de convulsiones, ingresos hospitalarios y otros efectos adversos graves. Y aunque parezca contraintuitivo, no tiene propiedades adictivas. Los riesgos de la psilocibina se deben principalmente a la seguridad psicológica y no a la fisiológica. Muchos de los eventos adversos físicos y psicológicos son transitorios, como la presión arterial, la frecuencia cardíaca, dolores de cabeza y ansiedad. Estos son comunes y no suponen un gran riesgo. Otros que sí son poco comunes son las migrañas, vómitos, paranoia, miedo excesivo o síntomas similares a la psicosis, y todavía menos comunes son las repercusiones crónicas o permanentes. Se ha creído que el uso de psicodélicos puede llevar a trastornos psiquiátricos permanentes, pero no se ha demostrado que los psicodélicos pueden llegar a causar psicosis a largo plazo. Algunos investigadores sostienen que más bien el psicodélico ha funcionado como catalizador o desencadenante de un trastorno que estaba en una etapa latente. Esta hipótesis se ha corroborado por la mayor incidencia de este tipo de repercusiones en personas que tienen familiares con una condición similar. Una predisposición en combinación con la falta de preparación adecuada hacen que la psilocibina sea peligrosa. Digo estas cosas para asustar, en parte sí, para ver si no me desmonetizan el video, pero en realidad no, es cuestión de cada persona analizar si su ambiente es favorable para el consumo de estas sustancias. No estoy ni a favor ni en contra de su consumo, muy de cada quien ver si lo hacen, aunque preferiblemente sean mayores de edad para tomar este tipo de decisiones y asegúrense que el consumo de estas sustancias sea legal en sus países. Pero no todo es negativo con la psilocibina, pues aparentemente tiene usos medicinales. El interés de esta sustancia como enfoque terapéutico ha crecido exponencialmente en los últimos años. Varios estudios han demostrado resultados prometedores para la angustia al final de la vida y la depresión, que no ha mostrado mejoría significativa de sus síntomas después de múltiples tratamientos tradicionales. El acceso a la psilocibina en todo el mundo ha estado en gran medida restringido desde la década de 1960. La regulación más estricta de la investigación farmacéutica más los ideales de Richard Nixon son los principales responsables de que se haya restringido el acceso a la psilocibina para fines terapéuticos en América del Norte. La razón de que el interés por la psilocibina explotara en los últimos años se ve más clara considerando que su investigación y exploración no había resurgido hasta hace poco. Actualmente se están realizando ensayos clínicos en una amplia gama de afecciones, incluidas las migrañas, la adicción al alcohol y otras sustancias, la anorexia, el trastorno bipolar, el dolor crónico, el trastorno depresivo mayor y el TOC. Podríamos decir que el potencial terapéutico de los psicodélicos deriva de su capacidad para generar estados y procesos neuronales, emocionales y cognitivos que permiten a los pacientes a cambiar patrones estancados de procesamiento de ideas y recuerdos, percepciones, creencias y narrativas impresionantes y dolorosas sobre sí mismos y la vida. Cuando tiene éxito, esta renovación mental y emocional se asocia con la flexibilidad de conductas rígidas, proporcionando cambios profundos y duraderos. En cuanto a las famosas microdosis, estas no están oficialmente reconocidas como un tratamiento. Aún así, se han popularizado en el tratamiento de trastornos
trastornos psiquiátricos y para mejorar funciones cognitivas. Con microdosis en el uso de psicodélicos nos referimos a dosis que no son capaces de provocar alucinaciones o distorsiones perceptivas. Esta microdosificación implica tomar aproximadamente entre una décima y una vigésima parte de la dosis regular. Entre las ventajas que parece otorgar están mejoras en el estado de ánimo y concentración y aumento de la resistencia mental. Según la experiencia que me han brindado personas cercanas, parece que ayuda a aumentar su creatividad y tranquilidad en varios ámbitos. Al final, el enfoque que le demos a los hongos psicodélicos puede llegar a cambiar la percepción que la humanidad ha tenido de ellos. Como mencioné anteriormente, el interés por estos organismos ha crecido enormemente. Sea por la razón que sea, es increíble que los hongos hayan alcanzado tanta popularidad a partir de una sola de sus características. Me pregunto cuál será la siguiente innovación que traerán a nuestro mundo, así como el futuro de los hongos psicodélicos. Nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima.